vean estas charlas como una distracción, estando en casa y fuera de distraerse, aprender como lo hacemos todos nosotros durante todos los días. Esta mañana tenemos el agrado de tener con nosotros un profesor que ha estudiado mucho sobre glaucoma, que le apasiona el glaucoma, y le damos las gracias por su participación. Él es el doctor Vital Costa, es profesor de la Universidad de Campinas, expresidente de la Sociedad Brasileña de Glaucoma. Él hizo un fellowship en el Wills Eye Hospital y es miembro del comisionado científico del World Glaucoma Congress. Por favor, doctor Vital Costa, muchas gracias por participar. Le damos la palabra. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Juan Carlos. A mí un gusto muy grande poder participar con ustedes y acerca de un tema que a mí me encanta, que es justamente el glaucoma de ángulo cerrado. Excelente. Por favor, si quieren preguntar alguna cosa durante la presentación, no hay problema. Si quieren esperar para preguntar después, tampoco, lo que prefieran, estoy aquí a la disposición. Es un tema grande, muchas cosas nuevas acerca del glaucoma de ángulo cerrado, entonces va a hacer una charla un poquito mayor tal vez que unos 40 minutos, una cosita así. Y bueno, a ver, aquí déjame solamente salir aquí minimizar aquí los cosas aquí. Perfecto. Bueno, aquí están mis conflictos de interés. Ninguno en particular se relaciona con este tema. Aquí una fotografía de la Universidad de Campinas. Para los que no la conocen, es probablemente entre las dos mayores universidades de Brasil. Hace algún tiempo está siempre como una de las mejores universidades de la América Latina. Y para mí un placer y un honor estar involucrado con esta universidad. Bueno, empezando aquí a hablar acerca de glaucoma de ángulo cerrado. Sabemos que el glaucoma va a afectar 76 millones de personas en 2020, que está afectando, y 25 millones de los cuales tienen glaucoma de ángulo cerrado. La estimativa es que en 2040 este número crezca para 34 millones. La gran diferencia entre el glaucoma de ángulo cerrado y el glaucoma primario de ángulo abierto es la agresividad. 25% de los glaucomas de ángulo cerrado progresan para ceguera. Lo que quiere decir que estimamos como 5,3 millones de personas cegas por glaucoma de ángulo cerrado en 2040. Hasta poco tiempo atrás había una confusión muy grande de definiciones y términos acerca del glaucoma de ángulo cerrado. Había los que llamaban alguna cosa de ángulo ocluible, ángulo estrecho, ángulo cerrado, glaucoma crónico de ángulo estrecho, glaucoma primario de ángulo cerrado, glaucoma de mecanismo mixto. Bueno, una confusión muy grande en términos de definiciones. Por eso Foster, Quigley y otros se reúnen ya hace algún tiempo, en 2002, a proponer una clasificación de ángulo cerrado que es la clasificación utilizada por todos los que se dedican al estudio del glaucoma de ángulo cerrado, todos que hacen pesquisa, todos que, en fin, se interesan al glaucoma de ángulo cerrado. Y bueno, Foster clasifica las personas con ángulo cerrado en tres grupos. Los pacientes que tienen una sospecha de cierre angular, que son aquellos pacientes que tienen 180 grados o más de la malla trabecular no visible con la gonioscopía de indentación. Los pacientes con cierre angular primario son los pacientes que tienen la misma situación de gonioscopía anterior, pero que además tienen otras cosas.
gonosinequias, imprint, que es la presencia de pigmento en el ángulo, una historia clínica de cierre angular subagudo o agudo, o una presión intraocular mayor que 21 milímetros de mercurio. Entonces, estos son los pacientes que llamamos pacientes con cierre angular primario. Finalmente, los pacientes con glaucoma primario de ángulo cerrado son los pacientes que tienen las situaciones anteriores y, además, daño glaucomatoso en el nervio óptico, en la capa de fibras nerviosas o en el campo visual. Es muy importante que sepamos exactamente esta clasificación porque toda la discusión que tendremos a partir de ahora se basa en esta clasificación propuesta por Foster en 2002. El diagnóstico de glaucoma de ángulo cerrado y de estas tres situaciones que mencionamos anteriormente depende de la gonioscopía. Y la gonioscopía, como todos sabemos, debe ser hecha en una sala oscura con un eje de luz de 1 milímetro, bastante estrecho, lejos de la pupila. Porque si iluminamos la pupila durante la gonioscopía, vamos a tener una alteración artificial del ángulo. El ángulo va a abrir cuando en realidad está abierto solamente por la exposición de la pupila a luz, un reflejo luminoso, y se cambia la anatomía del ángulo. La otra cosa importante es siempre realizar la gonioscopía sin indentación y después con indentación, porque eso va a diferenciar lo que es gonosinequia de lo que es una simple aposición iriana al ángulo. Bueno, las lentes que hacen indentación son las lentes como esta que los muestro aquí, la lente de Posner, pero hay otras como la lente de Sussman o la lente de Zeiss. El problema, señores, es que la gonioscopía no está siendo hecha. Y no está siendo hecha no solamente por especialistas, no solamente por oftalmólogos generales, pero también por especialistas en glaucoma. Ann Coleman, en 2006, nos muestra que 49% de los pacientes sometidos a trabeculectomía, apenas 49% tenían una gonioscopía hecha 5 años antes del procedimiento quirúrgico. Pero este otro estudio de Varma, en 2017, muestra que que 1 a cada 11 pacientes que fueron referidos como glaucoma primario de ángulo abierto a una clínica, en realidad tenían glaucoma de ángulo cerrado. Entonces son evidencias de que la gonioscopía no es hecha o en algunos casos no es bien hecha. El mecanismo principal que explica el glaucoma de ángulo cerrado es el bloqueo pupilar. Todos nosotros conocemos eso cuando tenemos un toque entre la iris y la fase anterior del cristalino. Eso impide la pasaje de humor acuoso de la cámara posterior para la cámara anterior. Esto es favorecido por situaciones como que inducen midríase, como estrés, salas oscuras, medicaciones algunas, pronoposición, y resulta en un aumento de la presión intraocular. También es favorecido por el aumento del tamaño del cristalino, por eso vamos a hablar mucho acerca de eso. Y la prevención del bloqueo pupilar se hace con la iridotomía. Sin embargo, hay otros mecanismos que pueden causar el cierre angular, como por ejemplo la presencia de iris en plató. En estos casos tenemos procesos ciliares más anteriores que van a empurrar la iris más anteriormente y con eso cierran el ángulo. En la gonioscopía se ve un aspecto clásico que es lo que llamamos de double hump. Se puede ver bien en la figura inferior. Se puede ver aquí la doble corcova que se observa. La primera es resultado de los procesos ciliares y después la segunda el ángulo propiamente. Entonces, miren que es una alteración típica de la gonioscopía de los que tienen iris en plató. Se puede ver más fácil con VM, los procesos anteriores, ciliares más anteriores.
El otro mecanismo que es importante son las iris gruesas. Las iris más gruesas tienen un riesgo mayor de desarrollar un glaucoma por cierre angular. Y finalmente el mecanismo inducido por el cristalino. Nosotros sabemos que con la edad existe un aumento del diámetro anteroposterior del cristalino. Eso resulta en algunas cosas como un aumento del lens volt. Y aquí se puede ver muy bien el lens volt. El lens volt, cuando se ubica los esporones esclerales que están localizados en 80 grados uno del otro, si unimos los dos con una recta y medimos la distancia entre esta recta y la cápsula anterior del cristalino, tenemos aquí el lens volt. Y el aumento del lens volt también está relacionado con el cierre angular y una cámara anterior más plana. Bueno, mencionamos antes que la iridotomía láser tiene algunas indicaciones clásicas para impedir el bloqueo pupilar. En pacientes con cierre angular primario y en pacientes con glaucoma primario de ángulo cerrado, no hay ninguna duda que la iridotomía es eficaz en reducir las chances de un glaucoma primario de ángulo cerrado. La duda que tenemos hasta poco teníamos, vamos a discutir, es acerca de los pacientes sospechosos de cierre angular, los que tienen sospecha de cierre angular. ¿Cuándo entonces indicar la iridotomía en estos casos? Aquí ya comentamos en pacientes con cierre angular primario y glaucoma de ángulo cerrado, siempre. Pero en pacientes con sospecha de cierre angular, tenemos un estudio prospectivo en un único centro en Guangzhou, en China, que incluyó pacientes con sospecha de cierre angular, pacientes entre 50 y 70 años, que fueron seguidos por 6 años, 72 meses. El objetivo del estudio fue comparar la tasa de progresión para cierre angular primario. Pacientes tenían sospecha de cierre angular y la comparación, el objetivo fue comparar si haciendo la iridotomía nosotros podríamos reducir la progresión para cierre angular primario. ¿Cómo hicieron eso? Haciendo iridotomía en uno de los ojos, no haciendo iridotomía en el ojo contralateral. Ahora, para definir progresión para cierre angular primario, había 3 situaciones. Una, un aumento de presión intraocular mayor que 24 milímetros de mercurio en 2 situaciones, en 2 ocasiones. 2, el desarrollo de goniosinequias de extensión mayor que 1 hora. Y finalmente, un desarrollo de una crisis de glaucoma agudo, que se puede llamar también hoy de cierre angular primario agudo. ¿Está bien? Una de esas 3 posibilidades caracterizaba el cambio para cierre angular primario. A ver, es impresionante ver el número de personas que fueron inicialmente examinadas. 11.991 pacientes fueron examinadas. Y al final tuvimos 889 ojos incluidos en el grupo para estudio. Miren que 889 personas, un ojo para iridotomía, el ojo contralateral sin iridotomía. Algunas características del grupo, del punto de vista de diámetro anteroposterior, ninguna diferencia, 22.49 milímetros en los 2 ojos. El espesor del cristalino también muy similar. La presión intraocular antes del test provocativo, porque hicieron testes provocativos de pronoposición con dilatación en estos pacientes y excluyeron pacientes que tenían aumento de presión intraocular mayor que 15 milímetros de mercurio con este test provocativo. Vamos a discutir después si esto es correcto o no.
Finalmente, el número de cuadrantes en la gonioscopía que se presentaba cerrado era en su gran mayoría de 4 cuadrantes cerrados. Como 83-84% de los pacientes tenían los 4 cuadrantes cerrados a la gonioscopía. Bueno, lo que ocurrió con estos pacientes, a ver, del punto de vista de agudeza visual, ningún cambio significativo. Pero en términos de presión intraocular, después de 6 años, ya podemos ver una cosa interesante, que el grupo que recibió la iridotomía tuvo una presión un poquito mayor, 15.26 milímetros de mercurio, comparado con el grupo que no tuvo la iridotomía, 15.09. Y esta diferencia fue estadísticamente significante. Del punto de vista de amplitud del ángulo, del punto de vista de amplitud angular, aquí se puede ver que la iridotomía, como se esperaba, abrió el ángulo. Otro lo tienes en el consultorio todo para el plazo. Abrió el ángulo de manera importante, 9.62, comparado con el ojo que no recibió la iridotomía, 3.93. Finalmente, la profundidad de la cámara anterior también, mucho mayor en el limbo, mucho mayor en los ojos que recibieron la iridotomía comparado con el grupo control, 31.85 versus 17.01. A ver ahora, ¿cuántos ojos progresaron para cierre angular primario? En el grupo iridotomía, 19. En el grupo control, que no recibió iridotomía, 36. Esa diferencia fue estadísticamente significante, con P de 0.021. Desde el punto de vista de los criterios que caracterizaron la progresión para cierre angular primario. ¿Se acuerdan que uno de los criterios sería aumento de la presión mayor que 24 milímetros en 2 ocasiones? 3 ojos en el grupo iridotomía versus 5 ojos en el grupo control tuvieron aumentos de presión intraocular mayores que 24 milímetros. Esta diferencia no fue estadísticamente significante. Pero aquí sí tenemos una diferencia estadísticamente significante en el número de ojos que tuvieron una progresión de las sinequias por una extensión mayor que 1 hora. 15 en los ojos sometidos a iridotomía versus 30, el doble, en los ojos no sometidos a iridotomía. Y finalmente, el número de ojos que tuvo una crisis de glaucoma agudo, 1 ojo solo en el grupo sometido a iridotomía y 5 ojos en el grupo no sometido a iridotomía. 5 veces más. Cuando se analizaron los factores de riesgo para progresión para cierre angular primario, los factores identificados fueron edad, cuanto mayor la edad, mayor el riesgo. La iridotomía apareció como un factor protector y la profundidad de la cámara anterior, limbal y central, cuanto menor es la profundidad, mayor el riesgo para tener un cierre angular primario. Complicaciones, eso es muy interesante. Básicamente, las complicaciones fueron muy pequeñas. Ifemas localizados en 29%. Quemaduras corneales, menos que 1%. Presión intraocular, picos de presión intraocular de 30 milímetros o más en menos de 1%. Y más interesante que todo, no tuvimos cambio en la densidad de las células endoteliales y tampoco un cambio en la opacidad del cristalino. Esto es una preocupación muy grande acerca de la iridotomía, que se podría inducir la catarata, y esto con 6 años de seguimiento no se probó una verdad. Resumiendo los resultados, la progresión para cierre angular primario es rara, menos que 1% al año. La iridotomía reduce el riesgo para progresión para cierre angular primario en 47%. El número necesario para tratar, number necessary to treat, fue 44. En otras palabras, son necesarios tratar 44 pacientes con iridotomía para evitar que uno
progrese para cierre angular primario en 6 años. Y finalmente, el procedimiento era un procedimiento sin complicaciones importantes, la iridotomía. Conclusiones y recomendaciones de los autores. Nosotros, autores, recomendamos que las personas clasificadas como sospechosos de cierre angular sean orientados de que el riesgo de cierre angular primario es pequeño, mismo sin la realización de una iridotomía periférica, pero que el cierre angular puede ocurrir en algunos casos y que la dilatación pupilar puede resultar en una crisis de glaucoma agudo. Basado en estos datos, los autores recomiendan contra la práctica, ¿cómo se dice? Widespread. Difundida, Vital, difundida. Sí. De iridotomía láser en individuos con sospecha de cierre angular basado en este estudio. Ahora voy a dar mi interpretación acerca de este estudio, que es un poquito diferente. El estudio tiene algunas limitaciones, y eso es importante reconocer. La primera de ellas es que la proposición en cuarto oscuro, como ya había dicho antes, fue utilizada como criterio de exclusión. Cuando había un aumento de presión de 15 milímetros o más, este paciente no participaba del estudio. Del punto de vista del diseño de este estudio, para mí ese es un problema, porque tendería a excluir todos los ojos con mayor riesgo. Y así tendría a no mostrar los beneficios de la iridotomía. Afortunadamente, apenas un ojo con esta característica fue excluido del estudio. El otro problema, más grave, es que el tiempo del seguimiento del estudio fue relativamente corto, 6 años. Y nosotros sabemos que el riesgo de desarrollo de cierre angular o glaucoma primario de ángulo cerrado aumenta con la edad y con el tiempo de seguimiento. Déjame mostrarles aquí el gráfico que sigue con el estudio con la proporción de pacientes que desarrollaron cierre angular. En rojo, los ojos control. En azul, los ojos que fueron sometidos a iridotomía. Observen que con 3 años, y aquí es importante decir que el estudio fue inicialmente diseñado para durar solamente 3 años. Basados en los estudios anteriores, creían que 3 años sería suficiente, pero miren que en 3 años no había ninguna diferencia entre los ojos sometidos a iridotomía y los ojos control. La diferencia empieza a aparecer aquí, con 6 años de diferencia. Y aquí tenemos un mayor número de pacientes del grupo control progresando para un cierre angular primario, solamente después de 6 años. Vamos a imaginar entonces aquí una recta de los pacientes que evoluyeron para cierre angular primario en el grupo control. Y aquí una recta mostrando la progresión para cierre angular primario de los pacientes que recibieron la iridotomía durante los 6 años. Pero vamos a aumentar el seguimiento para 100 meses. Miren lo que va a ocurrir si esta tendencia progresa y sigue en el mismo ritmo. Lo que tendremos es que después de 100 meses, el ritmo, la diferencia de progresión para cierre angular primario será mucho más evidente. Cosa que no estamos viendo tan evidente, ya está presente, pero no es tan clara con 6 años de seguimiento. Pero con 100 meses de seguimiento, y aquí son 9, algo como 8 años, ya tenemos una diferencia muy importante. Por lo tanto, cuidado porque el seguimiento no es tan largo. Otra cosa importante. El número necesario para tratarlos mencioné que fue 44. O sea, tendremos que tratar 44 para pacientes para prevenir el desarrollo de cierre angular primario en 1.
Pero no se calculó un otro número importantísimo que es el número necesario para causar daño, o number necessary to harm, NNH. ¿Se acuerdan del OATS? Donde teníamos un NNT de 20, o sea, 20 pacientes con hipertensión ocular tendrían que ser tratados para impedir la progresión para glaucoma en un paciente. Pero el number necessary to harm en el grupo de OATS probablemente es muy pequeño. ¿Por qué? Porque con pocos pacientes tratados ya tendríamos efectos colaterales importantes. Esto no ocurre con la iridotomía. La iridotomía no tuve complicaciones, casi ninguna. Entonces, es muy diferente el number necessary to harm en este estudio en comparación al LUTS, por ejemplo. Este estudio fue hecho en chinos, porque puede ser verdad para otras poblaciones con cierre angular. Nosotros en Brasil tenemos una población distinta. Yo sé que en México y en Sudamérica hay una otra población con cierre angular que son muy distintas de los pacientes chinos. Finalmente, no hay duda que la recomendación que los autores dan del punto de vista poblacional es correcta. No se justifica hacer iridotomía en todos los pacientes de China que tienen sospecha de cierre angular. Sería un absurdo. Pero lo que preguntas a los señores es, y del punto de vista individual, cuando tú tienes un paciente en su frente, en su oficina, ¿es la misma cosa? Yo creo que no. Yo creo que no por algunos motivos. Mi conducta personal es la siguiente. Yo siempre indico la iridotomía en pacientes que tienen una sospecha de cierre angular y un antecedente familiar de glaucoma de ángulo cerrado o cierre angular primario, 1. 2, en pacientes que tienen necesidad frecuente de dilatación pupilar, como por ejemplo pacientes que tienen una retinopatía diabética. O pacientes que usan medicación que pueden predisponer a un cierre angular, como antidepresivos, por ejemplo, algunos tipos más que otros. Y en el restante de los pacientes, lo que hago yo hago una discusión individual. Yo hablo con cada uno de los pacientes y los explico los resultados del estudio ZAP. Los muestro que el riesgo de evolución para cierre angular se reduce por la mitad haciendo la iridotomía. Les digo que la reducción del desarrollo de cierre angular agudo se reduce en 5 veces. Les digo que es un procedimiento que básicamente no tiene complicaciones o casi no tiene complicaciones. Y los pregunto acerca del costo, si tienen cobertura para hacer el procedimiento sin costo por compañías que le paguen o si tienen condición de pagar por el procedimiento. En pacientes que tienen condiciones de pagar por el procedimiento o que tienen sus compañías de seguridad que pagan por el procedimiento, después de la discusión que tengo individualmente con estos pacientes, la experiencia que tengo yo es que 80% de los pacientes prefieren hacer la iridotomía do que simplemente seguir sin la realización de la iridotomía. Por lo tanto, la conclusión es que para mí, el abordaje individual del paciente sospechoso de cierre angular es distinta de un abordaje poblacional como la propuesta por los autores del estudio. Esto podemos discutir ahora o después, como quieran. Pero a mí me parece que si me ofreciesen un procedimiento como este, básicamente sin complicaciones, y que tienen la posibilidad de reducir el riesgo de evolución para cierre angular por la mitad, y que puede reducir la chance de un cierre angular agudo en 5 veces, para mí no es ningún dilema. Yo voy a decir, doctor, por favor, me haga la iridotomía mañana o hoy, sin ninguna duda. Y sobre todo, doctor, que al otro día la recuperación del paciente es muy rápida, ¿no? El paciente puede ir a trabajar, puede hacer sus cosas, ¿no? O sea, yo creo que... Sin ningún problema. Yo realmente
Lo que intento hacer con los pacientes, Juan Carlos, es decir, intentar hacerlo al final del día para que el día siguiente estén perfectos. Así no, ya siguen para trabajar sin ningún problema después de la iridotomía. Así es. Para mí, la preocupación es que los autores no tuvieron la preocupación de hablar acerca de las complicaciones, que fueron cero, básicamente. Casi ninguna complicación. Y esto para mí es un argumento muy fuerte para seguir haciendo o al menos discutiendo con el paciente los riesgos y beneficios de realizar la iridotomía. Si el paciente después de la discusión prefiere no hacer la iridotomía, bueno, lo seguimos, lo orientamos acerca de los síntomas que pueden aparecer y lo pedimos que sigan compareciendo a la oficina para chequear la gonioskopía, la presión intraocular, el nervio y todo más. Pero la experiencia que tengo, 80% después de la discusión, están de acuerdo en hacer el procedimiento. Sí, ¿Podemos? lo mismo pasa en mi oficina también. Siempre cuando veo estos pacientes, sobre todo con estos antecedentes familiares, yo les propongo hacer el láser y felizmente son pacientes que al explicarles todo, como usted lo dice, pues comprenden la situación y se realizan el procedimiento. Perfecto. Bueno, vamos a seguir ahora. Vamos tenemos entonces pacientes con cierre angular primario Vital, Juan. Hola, Juan Carlos. Una pregunta. ¿Hay más preguntas? Si ha- son los estudios clínicos y otra lo que realmente sucede en nuestros consultorios. O sea, por Carlos, ejemplo, nosotros en Bucaramanga, en Santander, el 50% y de escasos recursos Uy, no se escucha bien, ¿no? Juan y Carlos, proporción de oftalmólogos para este 50% para... Juan Carlos, no te escucho bien. ¿Se puede repetir la pregunta, por favor? ¿Me escuchas? Ahora sí. No, que ¿me escuchas ahí? Ahora sí. Ahora sí. Que estoy totalmente de acuerdo en el sentido en que hay que ajustar los estudios a la realidad que cada uno practica. Porque fíjate que, por ejemplo, nosotros acá en Santander, la mitad de los pacientes son rurales y no hay oftalmólogos para las áreas rurales. Entonces, un paciente de estos que acuda para que vuelva a acudir a nuestra consulta seguramente es muy improbable y así nosotros digamos que el número mínimo a tratar es 44:1. Ya sabemos que las complicaciones hechas por una persona entrenada son mínimas y seguramente este paciente, si no coge esta oportunidad de una de 44, no va a volver con nosotros. Fernando Gómez hizo un estudio en que demostró que si evaluábamos los pacientes en una clínica de glaucoma, la mayoría ya habían pasado por un oftalmólogo general y no les había visto la patología. Entonces, nosotros tenemos que mirar, porque, digamos, ¿cuántos niños prevenimos con una vacuna de meningococo? Seguramente es mucho menor que 44:1. Y a todos nuestros hijos le aplicamos una vacuna de meningococo. Así Entonces, es, así es. Perfecto. Así es. Entonces, nosotros miramos acá en un estudio que estamos haciendo ahorita, 16 países de Latinoamérica y en los 16, entre la primera y segunda causa de discapacidad, es la ceguera. Y a veces le metemos pues mucha ciencia y no miramos lo que pasa a nuestro alrededor en nuestros pacientes. Estoy totalmente de acuerdo, Juan Carlos. Yo creo que el Sí. problema de seguimiento del paciente, en tener estos pacientes volviendo con frecuencia, es un problema. En Brasil tenemos el mismo problema y es un otro argumento para intentar hacer la iridotomía, no hay duda. Así es. Muchas gracias por participar, Juan Carlos. Un abrazo. ¿Más alguna pregunta? Ustedes, Uy, se fue un poquito la señal. No te escucho. Sí, se fue.
Bueno, Bueno, sí, ¿seguimos? sí, por favor. Ahora la cosa empieza a se quedar más interesante. Bueno, la próxima cosa, después de hacer la idotomía, señores y señoras, la idea o el ideal sería que todos abriesen el ángulo, pero eso no ocurre. 50-60% de los casos tienen una abertura de angular después de la iridotomía, pero 40-50% de los ángulos permanecen cerrados después de la iridotomía. Y eso puede ocurrir, como ya vimos, por iris en plató, por un componente lenticular o cristaliniano, y más raramente por un glaucoma maligno, un bloqueo ciliar. Hasta poco tiempo aquí me gustaría discutir el algoritmo del tratamiento de glaucoma de cierre angular hasta los años 2000. Era básicamente ese. Empezabas el tratamiento con la iridotomía. Si el paciente necesitaba de bajar la presión, iridoplastía o medicaciones. Finalmente se seguía con presiones descontroladas, trabeculectomía, y si seguía con presiones descontroladas, un implante de drenaje tipo Ahmed o Barber, alguna cosa. Pero eso se cambió. Eso me gustaría demostrarles lo que se ha cambiado en términos del algoritmo del tratamiento de glaucoma de ángulo cerrado. La primera cosa, la iridoplastia. La iridoplastia, algunos estudios más recientes, este procedimiento propuesto inicialmente por Rich y hecho durante mucho tiempo, algunos estudios más recientes nos muestran que este procedimiento quizás no es tan eficaz, efectivo como pensábamos. Este es una publicación de este autor de 2016, donde comparaba en pacientes con cierre angular primario o glaucoma de ángulo cerrado. Estos fueron randomizados para iridoplastia o tratamiento con prostaglandina. Y se definió falencia del tratamiento con presión intraocular mayor que 21 milímetros de mercurio o necesidad de cirugía. La reducción de la presión intraocular con la iridoplastia, 4.9 milímetros, con la prostaglandina, 6.1 milímetros. Mucho más con la prostaglandina do que con la iridoplastia. La falencia del tratamiento, 30% con la iridoplastia, 7.5% con la prostaglandina. Bueno, este es uno de los estudios que nos muestra que me estimularon a no más, yo no más realizo iridoplastia en mis pacientes con ángulo cerrado, porque hay alternativas mejores y vamos a discutirlas ahora. Acerca del componente cristaliniano, ya mencionamos que está muy frecuentemente presente en pacientes con glaucoma de ángulo cerrado. Se puede observar eso con los CT de segmento anterior, UVM, o con la cámara del Scheimpflug, y observar el lens volt, que es un parámetro importante. Y basado en eso, se pensó que sacar el cristalino podría ayudar a resolver el problema de glaucoma de ángulo cerrado. Vamos a discutir los efectos de la extracción de la catarata, o sea, de pacientes que tienen un cristalino ya opaco, sobre la presión intraocular de ojos con glaucoma de ángulo cerrado. Es interesante observar que los primeros artículos a discutir eso son artículos ya de la década de 80. Eric Greve nos muestra que en 21 ojos de pacientes con glaucoma de ángulo cerrado sometidos a extracción extracapsular del cristalino. En estos grupos observan una reducción de la presión de 31 para 16 milímetros de mercurio y 5 ojos apenas necesitaban de medicación para controlar la presión. Wishart y Atkinson luego después observan que en 23 ojos con catarata y glaucoma de ángulo cerrado sometidos a extracción extracapsular del cristalino, 65% de estos pacientes tenían presión menor que 21 milímetros de mercurio sin ninguna medicación después de 6 meses. Entonces, este conocimiento ya se observaba mismo con la extracción extracapsular. Era de se observar o de se esperar que con la facoemulsificación quizás tuviésemos un resultado mejor. Y en realidad se puede ver muy claramente esto aquí, en este artículo de revisión de Philip Shen, que investiga 32 artículos ya publicados hasta 2014.
Resumiendo aquí, en pacientes con glaucoma de ángulo cerrado primario, en términos de reducción de la presión intraocular, la extracción del cristalino por facomulsificación resulta en una reducción de la presión de 30% y una reducción del número de medicaciones de 45.8%. Entonces, es un efecto muy importante acerca de la presión intraocular en pacientes con glaucoma de ángulo cerrado sometidos a facomulsificación por tener una catarata. Importante comentar aquí que esto no ocurre en pacientes con glaucoma primario de ángulo abierto. La reducción de pacientes con glaucoma primario de ángulo abierto sometidos a cirugía de catarata y que ya utilizan medicación es algo como 10 a 12%. Por lo tanto, una diferencia muy grande entre glaucoma primario de ángulo cerrado y glaucoma primario de ángulo abierto en términos de respuesta a la facoemulsificación. Aquí un ejemplo de lo que ocurre con un caso prefaco, postfaco, el OCT de segmento anterior, nos muestra una abertura del ángulo y nosotros creemos que ese sea el principal mecanismo por lo cual tenemos una reducción de la presión intraocular. Los factores más asociados a la reducción de presión intraocular son la presión preoperatoria. La reducción es mayor cuando la presión preoperatoria es mayor. Cuanto más plana la cámara anterior, también el resultado es mayor. Con el lens volt es mayor, también el resultado es mayor. Y ahora si algunos de ustedes tienen un OCT tipo sweat source, se puede medir un parámetro que se llama el Iridotrabecular Contact Area, ITC. Esto, en resumen, se mide toda el área de contacto entre la iris y el ángulo 360 grados. Y se puede cuantificar eso, y esto también es un factor que puede mostrar cuanto mayor esta área de contacto, mayor la posibilidad de reducción de presión intraocular después de una facomulsificación. Hay dos estudios que me gusta siempre comentar para hablar acerca del efecto de la faco sobre la presión intraocular de pacientes con glaucoma primario de ángulo cerrado. El primer estudio de Clementem y colaboradores comparó la facotrabeculectomía versus la facoemulsificación solo en pacientes con glaucoma de ángulo cerrado controlados con medicación. Un estudio prospectivo randomizado de 2 años de seguimiento. Y los resultados muestran que la presión intraocular postoperatoria fueron similares en ambos los grupos, con excepción de 1 mes y 3 meses. La facotrabeculectomía necesitó de 0.8 medicaciones menos que el grupo faco, pero resultó también en más complicaciones. La conclusión de este estudio para mí, bueno, probablemente la faco aislada, solamente faco, es una excelente opción en pacientes con faco, con glaucoma primario de ángulo cerrado, controlados con medicación. El otro estudio también por Clementem, casi la misma cosa, pero la diferencia comparó facotrabeculectomía versus faco en ojos con glaucoma primario de ángulo cerrado no controlados. Otra situación, no controlada. Y aquí también seguimiento de 2 años, la presión intraocular postoperatoria fue menor en el grupo faco 3, 15 y 18 meses después de la cirugía y necesitó de menos medicación también el grupo facotrabe, pero resultó en más complicaciones. La primera conclusión, cuando estuve con este estudio en manos, fue que quizás aquí, en esta situación, facotrabeculectomía sería una mejor opción. Pero hablando con Clementem en un congreso mundial hace 4 años, él me decía lo siguiente: mira, Vital, en este estudio de pacientes con glaucoma no controlados, 15% de los pacientes, apenas 15% de los pacientes sometidos a facoemulsificación necesitaron realizar una trabeculectomía después. Los otros 85% sometidos a solamente una facoemulsificación controlaron con medicación.
Por lo tanto, Vital, me decía Clement, mismo en pacientes con glaucoma de ángulo cerrado no controlados, yo prefiero hacer una FACO aislada y después, si necesario, hacer una trabeculectomía. Déjame decirles después cuál es la limitación, vamos a discutir después, pero yo cambié un poquito y realmente hago la FACO aislada en estos casos, con la excepción de dos situaciones. Una, cuando tenemos un glaucoma avanzado, porque en estos pacientes no podemos esperar para saber si la presión intraocular va a estar controlada o no. No podemos perder fibras nerviosas adicionales en estos pacientes. Entonces, estos casos van directamente a facotrabeculectomía. Y la otra situación son los pacientes que no toleran la medicación o que no pueden comprar la medicación. Estos pacientes también van directamente a la facotrabeculectomía y no a faco solamente. Un comentario acerca de cierre angular primario agudo o una crisis aguda. Hay varios estudios en la literatura, varios. Aquí seleccioné uno para demostrar la comparación entre facoemulsificación y iridotomía en pacientes que recién tuvieron una crisis aguda de glaucoma. Es un estudio que comparó 37 pacientes, 19 para faco, 18 para iridotomía, seguidos por 2 años. Miren que si definimos falencia como presión entre 22 y 24 en 2 medidas o mayor que 24 en una medida, la sobrevida después de 2 años fue de 61% en el grupo de iridotomía y 89.5% en el grupo faco. En este estudio no tuvieron una alteración significativa del número de células endoteliales de la córnea. Por eso, más y más, estamos indicando facoemulsificación en pacientes después de una crisis aguda de glaucoma, así que tenemos una reducción de la inflamación, un control mejor de la presión intraocular. No hacemos iridotomía, partimos para la faco directa. ¿Está bien? Ya es una conducta ya adoptada en la Universidad de Campinas. Doctor, Bueno, una pregunta. Sí, en los casos anteriores que estuvo mostrando en hacer una faco sola versus hacer una faco trave, ahí vi un comentario del doctor Kurt que estaba buenísimo. Mucho va a depender también de la función trabecular del paciente, ¿no? De repente, hacerles una prueba antes como ibupamina para ver si realmente la función trabecular está buena, y si no está buena, irnos con una cirugía combinada. Y en este caso, tantas complicaciones hay con la trave, de repente verlo con una faco más micropulso o una faco más endociclo. ¿Qué es lo que piensa al respecto? Bueno, de nuevo, yo voy a mostrar ahora un estudio con cristalinos transparentes. La facoemulsificación solamente es responsable por controlar bien la presión en cerca de 80 o 85% de estos pacientes. ¿Se acuerdan que cuando hacemos la faco estamos haciendo probablemente una visco-goniosinequiálisis? Y estamos abriendo un poco el ángulo de estos pacientes que tienen sinequias. No sabemos si esto funciona o no. Yo tuve hace poco un artículo de revisión acepto en Survey of Ophthalmology acerca de eso. Y los artículos acerca de goniosinequiálisis no son robustos, fuertes, lo suficiente para indicar este procedimiento. Pero lo que quiero decir es que después de una faco sola, mecánicamente las goniosinecas probablemente van a abrir después del procedimiento. Observar la gonioscopía y saber la extensión de las goniosinequias antes de la cirugía podría ser un factor para indicar cuántos de estos pacientes van a responder bien a faco solamente, pero ningún estudio nos mostró que esto es un factor importante a saber. No hay ninguna demostración de eso, pero
yo estoy de acuerdo que desde el punto de vista clínico hay sentido en saber eso. La pregunta que se hace es, estas goniocinecas que están ahí en este paciente, ¿hace cuánto tiempo están? ¿A qué punto la malla trabecular, la función de la malla trabecular fue comprometida o no en estos pacientes? Y ahí tú sugieres que utilicemos el test de ibopamina en estos casos. No lo hago y creo que hay un riesgo grande de hacerlo, porque la ibopamina, que yo sepa, uno de los efectos colaterales que puede tener es midríasis. Y si tenemos midríasis, van a inducir una crisis de glaucoma aguda en un paciente que tiene una propensión muy grande a hacerlo. Entonces, yo nunca utilizo la ibopamina, mismo para pacientes con ángulo abierto. No creo que sea un test eficaz en ningún sentido. Y no creo que en la literatura haga algún estudio robusto que pueda indicar que el uso de ibopamina puede nos ayudar, tanto en pacientes con glaucoma de ángulo abierto o pacientes con glaucoma de ángulo cerrado. Perfecto. Así que yo prefiero raciocinar que la FACO puede me ayudar en algo como 80-85% de los casos. No lo hago aisladamente en pacientes que tienen glaucoma avanzado o que no toleran la medicación. Pero déjame mostrarles este otro estudio de Clementem de nuevo, pero ahora con cristalino transparente. Hablábamos hasta ahora acerca de pacientes con catarata. Ahora estamos hablando de pacientes con cristalino transparente. Eso es un estudio prospectivo randomizado con 50 ojos con glaucoma de ángulo cerrado, de nuevo no controlados con medicación, con cristalino transparente y que fueron randomizados para FACO versus trabeculectomía con mitomicina. Entonces aquí no tenemos FACO-TRABE, tenemos FACO versus trabeculectomía. Seguidos por 2 años, miren la reducción de la presión intraocular, muy similar en los dos grupos después de 2 años, 36%, pero en el grupo FACO van a ver que el número de pacientes que utilizan ninguna medicación, que no utilizan medicación es pequeño, 7 pacientes solamente. La gran mayoría utilizando 1, 2 o 3 o 4 medicaciones. En el grupo TRABE, miren que el número de medicaciones es mucho menor, 0 o 1. La gran mayoría, o 2 en algunos casos. Pero entonces la reducción de presión intraocular obtenida fue similar, pero con menos medicación en el grupo TRABE. Desde el punto de vista de complicaciones, el grupo FACO, un paciente necesitó de un anillo capsular por dehiscencia sonular. El grupo TRABE, 8 cataratas, 3 casos de hiperfiltración, 1 caso de leakage. Del punto de vista de reoperaciones, el grupo FACO, 5 ojos necesitaron una trabeculectomía por descontrol de la presión intraocular. ¿Se acuerdan que teníamos cuántos ojos? 26 ojos. Algo como 19-20% de los pacientes necesitaron de una trabeculectomía después de una FACO. Y los ojos sometidos a trabeculectomía, 8 necesitaron de cirugía de FACO-emulsificación y 3 necesitaron de un NIDLE. Conclusiones de este estudio. La FACO promueve un buen control de la presión intraocular en algo como 80% de los pacientes con más medicación, pero con pocas complicaciones. El grupo TRABE, sin duda, resultó un mejor control de la presión intraocular con menos medicación, pero presentó más complicaciones y gran parte de estos pacientes, 33%, necesitaron de una FACO después. El problema es que en este estudio no tenemos FACO-TRABE para comparar y saber cómo se comportaría la FACO-TRABE en estos pacientes. El otro estudio, para terminar, el estudio hablando acerca también de cristalinos transparentes, el famoso EAGLE. El EAGLE fue un estudio de un gran amigo que tengo, que es Augusto Azuara Blanco, que comparó iridotomía versus FACO-emulsificación en pacientes con cierre angular primario y presión mayor que 30 milímetros de mercurio, o pacientes con glaucoma de ángulo cerrado primario y presión mayor que 21 milímetros de mercurio.
Miren aquí algunos datos preoperatorios. Una cosa que me gustaría llamar la atención es la edad de estos pacientes. 67 años de edad, la media de edad en los dos grupos. Los restos, muy similar a los otros parámetros que se observaron. Observen los resultados del punto de vista de calidad de vida, que fue investigada por 3 cuestionarios distintos. Después de 3 años, una mejor calidad de vida del grupo sometido a FACO comparado con el grupo sometido a iridotomía. No hay duda que en gran parte eso se debe a la mejor refacción, la mejor visión de estos pacientes sin gafas después de la cirugía. Desde el punto de vista de presión intraocular, también una reducción de la presión intraocular mayor en el grupo FACO, 16.6 milímetros de mercurio, comparado con el grupo iridotomía, 17.9. Una diferencia de algo como 1.18 milímetros de mercurio al final de 3 años. Y algunos entonces van a decir, bueno, Vital, mira, 1 milímetro de diferencia de mercurio, de milímetro de mercurio, tal vez no sea clínicamente significante. ¿Verdad? No es clínicamente significante si observamos solamente la reducción de la presión intraocular. Pero, déjame mostrarles que en esta tabla que los 2 otros cuestionarios de calidad de vida también mostraron una mejor calidad de vida de los pacientes sometidos a FACO. Pero aquí ahora sí, el otro lado importante, que el número de medicaciones utilizadas en el grupo FACO fue 0.4 al final de 3 años, mucho menor que el grupo iridotomía, 1.3. Entonces aquí tenemos no solamente una reducción de la presión intraocular, pero también una reducción de la necesidad de medicaciones antiglaucomatosas. Miren que el número de pacientes que no utilizaron medicación después, 60% en el grupo FACO versus 21% solo en el grupo iridotomía. Más que eso, en el grupo FACO, un paciente necesitó de trabeculectomía versus 6 pacientes en el grupo iridotomía. Una diferencia muy importante. Entonces, desde el punto de vista de presión intraocular, reducción de medicación, necesidad de cirugía antiglaucomatosa, no hay duda que la FACO en cristalino transparente es benéfica en este grupo de pacientes. Complicaciones, a ver. Ruptura de cápsula, 1%. Cámara anterior plana, 1%. Glaucoma maligno, 1%. Desprendimiento de retina, 0. Presión intraocular, pico de presión intraocular, 1%. Muy raro. Obviamente, estamos hablando aquí de cirujanos expedientes, porque operar un paciente con glaucoma de ángulo cerrado, todos saben que es un poco más complicado, vamos a hablar de eso después, pero es un poquito más complicado, ¿no? Pero observen que el número de complicaciones fue muy pequeño en este grupo sometido a FACO. Pero ahí me gustaría comentar acerca de una complicación en especial, que es la complicación de desprendimiento de retina. Ese es un estudio francés muy grande que observó el riesgo de desprendimiento de retina en pacientes sometidos a FACO-emulsificación. Y aquí se puede ver claramente que pacientes entre 40 y 54 años tienen un riesgo de desprendimiento de retina mucho mayor que pacientes con 75 años o más. En números, aquí estoy demostrando que el riesgo de un paciente con 40 a 54 años de tener un desprendimiento de retina es 7 veces mayor de que un paciente con 75 años o más. En este gráfico se puede ver que en pacientes, y mira, disculpe aquí un comentario, este riesgo de 7 veces mayor teve un ajuste para edad, sexo, historia de diabetes, miopía alta, trauma ocular y vitrectomía anterior por ruptura de cápsula. Entonces significa que el riesgo de pacientes de una edad de 40 y 54 años es mucho mayor. Y esto también es verdad en esta tabla donde se puede ver que
el riesgo es mucho mayor en pacientes miopes, 25 veces, pero también en pacientes no miopes, uno tiene un riesgo 5 veces mayor. Entonces, lo que quería comentar acerca del EAGLE es que el EAGLE concentró pacientes con 60 años o más y que tenemos que indicar una FACO en cristalino transparente en un paciente menor, entre 40 y 54 años, hay que decir a estos pacientes que ellos tienen un riesgo mayor de desarrollo de desprendimiento de retina. Y el médico, el oftalmólogo, tiene que balancear, pesar el riesgo de progresión de glaucoma versus este riesgo de quizás tener un desprendimiento de retina después. Bueno, en resumen, lo que me gustaría decir acerca de facomodificación en pacientes con catarata y glaucoma de ángulo cerrado primario es que, sin duda, me parece benéfico la extracción de cristalino en pacientes después de una crisis de glaucoma agudo, benéfico en pacientes con glaucoma de ángulo cerrado bien controlados con medicación, benéfico en pacientes con glaucoma no controlados, pero mucho cuidado con pacientes con glaucoma avanzado, y en pacientes que no toleran medicación, estos pacientes van a necesitar de una FACO trave. En cristalino transparente, la literatura nos muestra que hay un efecto benéfico sobre la calidad de vida, la presión intraocular y los números de medicaciones en pacientes con glaucoma primario de ángulo cerrado no controlados, tanto el EAGLE cuanto el estudio de Clementem. En pacientes con cierre angular primario y presión mayor que 30, que fue también un grupo incluido en el EAGLE, hay que tener el cuidado en los pacientes más jóvenes por el riesgo mayor de desprendimiento de retina. Pero, una cosa importante, y en Brasil estamos viendo esto, que es un problema serísimo, algunos cirujanos están indicando FACO en cristalino transparente en pacientes con sospecha de cierre angular. Esto no vale. Ya vimos con el ZAP que el riesgo de un paciente con sospecha de cierre angular, de progresar para cierre angular sin hacer nada, es muy pequeño. Por lo tanto, no justifica indicar una facoemulsificación en estos casos. No hay ninguna indicación en estos pacientes. Mismo en un paciente, por ejemplo, que uno decide hacer una iridotomía en un paciente con sospecha de cierre angular, uno decide hacer la iridotomía, hace la iridotomía, el ángulo no se abre después de la iridotomía, no hay por qué hacer una facoemulsificación en este paciente. Este paciente no tiene presión intraocular elevada, este paciente no tiene ningún daño glaucomatoso en el nervio. El riesgo de progresar para cierre angular primario después de una iridotomía es todavía menor en este paciente. Entonces, no se justifica hacer facoemulsificación en pacientes con sospecha de cierre angular. Basado en eso, se acordar que técnicamente es un procedimiento más difícil, prolapso de iris es un problema, la incisión tiene que ser un poco más anterior, más valvulada, la pérdida endotelial puede ser un poquito mayor, el cirujano tiene que ser experiente tanto para observar estos detalles técnicos, porque así tendrá pocas complicaciones. Pero, mismo así, podrá tener complicaciones como glaucoma maligno y es fundamental saber manejar estas complicaciones. Por eso digo que el cirujano de catarata no hace catarata y no sigue glaucoma, hacer una faco en cristalino transparente en paciente como este es un riesgo porque hay que saber manejar muy bien un glaucoma maligno. Yo ya tuve un glaucoma maligno en paciente con glaucoma primario de ángulo cerrado donde tuve que hacer una faco. Para concluir, yo creo que el algoritmo de tratamiento se cambió en comparación al algoritmo que teníamos en el año 2000. ¿Se acuerdan de aquel algoritmo? Hoy yo diría que hay dos, un más conservador, el otro no tan conservador. El algoritmo más conservador empieza con la iridotomía, después, si necesario, usa medicaciones, después
Si no controla con medicaciones, facomulsificación. Después, si no controla con facomulsificación, trabeculectomía y, si necesario, después implantes de drenaje. Y se acuerdan que la faco aislada, la excepción son los glaucomas avanzados o los que no toleran la medicación. Estos casos van para facotrave. Ahora, eso yo creo que la gran mayoría de nosotros sigue con este algoritmo un poquito más conservador. Los más agresivos y menos conservadores ya están aptos a proponer una facomulsificación en cristalino transparente basado en los resultados de Eagle en pacientes con glaucoma de ángulo cerrado no controlados o pacientes con cierre angular primario también no controlados. Pero la experiencia que tengo yo y los otros oftalmólogos especialistas en glaucoma de Brasil, la gran mayoría sigue en estos casos proponiendo inicialmente la iridotomía y después controlando con medicación antes de proponer la realización de facomulsificación. Pero aquí los más agresivos pueden empezar con faco, después medicaciones sin no controlar, después trabeculectomía y finalmente implantes de drenaje. Excepción siempre aquí los pacientes con glaucoma avanzado o que no toleran la medicación, van a facotrabeculectomía. Muchísimas gracias a todos. Estoy aquí listo para más preguntas. Muchas gracias, doctor Vital. Excelente revisión, muy buena. Estoy seguro que les ha quitado las dudas a muchos médicos. Así que vamos a ir con las preguntas de todos los participantes. Mirel, ¿estás por ahí? Sí, la doctora Natalia Udelo tiene una pregunta de caso clínico. Ahí estamos, Nati. Adelante con tu pregunta. Hola, buenos días, doctor Vital. Hola, Nati. Hola, ¿cómo está? Buenos días, Natalia. Quería preguntarle, en un paciente que tiene un cierre angular primario y en quien persiste una presión alta por encima de 30 milímetros de mercurio y ya tiene medicamentos, ¿usted qué haría? ¿Una trave, una válvula o un micropulso? ¿Cuál sería su mejor opción? Gracias. Ningún de estos, Natalia. Yo sacaría el cristalino, la primera cosa. No, por eso, pero ya se hizo la faco y el paciente persiste con la presión alta. No habíame dicho eso, entonces hay que cambiar. Ya es un paciente pseudofáquico y es un paciente que tiene un cierre angular. Doctor, su micrófono está apagado, doctor. Doctor Vital, su micrófono está apagado. ¿Ahora cómo estás? Volvió. Ahora sí, ahora sí. Perdón. Ya comenté si es pseudofáquico y la presión está descontrolada con medicación, las opciones son las que mencionó, trabeculectomía o válvula o micropulso. Podrías preguntar MIGS también, porque hay personas que están haciendo MIGS como iStent después de eso, pero déjame comentar cada uno de ellos. Bueno, para mí la opción mejor sería la trave en este paciente porque no tiene ninguna cirugía previa en la conjuntiva, ¿correcto? Ajá. ¿Es cierto? Sí. Bueno. Y para mí, hacer un tubo en un paciente que no tiene una cirugía previa en la conjuntiva es avanzar un step. Si yo puedo hacer una trave en un paciente antes de hacer un tubo, voy a hacerlo. Entonces, trave sí, tubo no. Micropulso, si es un paciente con buena visión, no me parece una buena opción. Yo reservo el micropulso, yo tengo micropulso, lo hago a más de 2 años. Yo hago micropulso en pacientes que tienen una visión baja, por lo menos 20/60 o menos, y no creo que micropulso en esa situación sea la mejor opción. No sería mi opción en estos casos. Ahora, al respecto de MIGS, ustedes vieron que yo no mencioné hacer MIGS junto con una facoemulsificación en ninguna situación. Y hay muchos haciendo eso, especialmente en los Estados Unidos. Pero para mí no hay ninguna razón en hacerlo,
principalmente porque, como manifesté anteriormente, ese 80 a 85% de pacientes con glaucoma de ángulo cerrado no controlados responden bien a la FACO solamente. ¿Por qué poner un iStent en un paciente como este? No hay ninguna justificativa. Yo inicialmente observo el comportamiento de la presión con la FACO solo y después voy, si necesario, a hacer una trave o otro procedimiento. Y hacer un iStent en un paciente como este tuyo no va a reducir la presión significativamente como tú esperas, así que iStent no. Podría ser un Zen, si tiene Zen, podría ser una opción. En Brasil todavía no tenemos Zen, pero sería una opción en estos casos también, así como una trabeculectomía. Pero tubo o micropulso como primera cirugía en este paciente. Perfecto. Y otra pregunta sería, en un paciente que tiene un cierre angular primario bilateral, ¿hace la FACO en el mismo procedimiento en ambos ojos o cuánto espera entre uno y otro ojo? Yo nunca hago FACO en los dos ojos en la misma situación. El riesgo, por menor que sea el riesgo de una infección, de una endoftalmitis, es una situación, es un riesgo desde el punto de vista de situación clínica muy grave. ¿Cuánto espera entonces entre un ojo y el otro? Una semana es suficiente, una semana. Okay. En algunos casos, 2 días, si es un paciente que viene de lejos, 2 días de distancia para mí es suficiente, no hay problema ninguno. Muchas gracias, doctor. Perfecto. ¿Y la endociclofotocoagulación no la tiene en cuenta? No. Yo sé muchos, junto con la FACO, tú mencionas endociclo. Así es. Sí, FACO endociclo. De nuevo, Juan Carlos, ¿cuál es mi raciocinio acerca de eso? Para mí sería una opción, sea un paciente donde uno quiere hacer FACO-trave, entonces sí, uno puede pensar en hacer una FACO endociclo. Pero si es un paciente donde se puede intentar hacer una FACO aislada inicialmente, no veo por qué hacer una endociclo ya de cara, no. Porque, de nuevo, los estudios muestran 80-85% de éxito haciendo solo FACO. ¿Por qué acrecentar un procedimiento que puede, por ejemplo, en caso de endociclo, causar un poco más de inflamación, aumentar un poco quizás el riesgo de un edema macular cistoideo y cosas así? Entonces, siempre que puedo, hago solamente la FACO. Si necesario, en casos donde hay necesidad de una FACO-trave, ahí sí podría ser una pregunta. En casos donde hay una indicación de FACO-trave, creo que ahí sí puede discutir FACO-trave versus FACO-endociclo. Yo no tengo una experiencia grande con endociclo, pero si preguntas a Francisco Lima, aquí de Brasil, que tiene una experiencia muy grande, va a decir que prefiere hacer una FACO-endociclo que una FACO-trave. Para mí como la experiencia que tengo es mejor con FACO-trave, sigo con la FACO-trave. Perfecto. Tenemos una pregunta, Mirel, del doctor Loaiza, me parece que quiere participar. Sí, doctor Waldo, puede... ¿Aló? Hola, ¿sí me escuchan? Hola, Juan Carlos. Hola, Waldo. ¿Cómo Hola, estás? doctor Vital Costa. Hola, Waldo. Justamente era un comentario y una pregunta, ¿no? El comentario era con respecto a este estudio pues, que se ha hecho sobre si la iridotomía sirve o no sirve en estos casos, que si mal no recuerdo es del doctor Friedman, ¿no? Ahí en una región de la China. En este estudio lo que hicieron fue ir a la comunidad y buscar a aquellos pacientes que tienen sospecha de cierre angular primario y digamos, es una forma de intervención, ¿no? Y con eso han demostrado de que hay ciertas dudas de que sirva o no sirva. Pero en el caso nuestro, de muchos de los que hacemos glaucoma, es que nosotros recibimos a esos pacientes en un centro, y es una población diferente.
Y entonces ahí puede haber un sesgo, ¿no? No es una persona de la comunidad que lo has encontrado, que tiene la sospecha y le vas a dar el tratamiento y ver si sirve o no sirve. Es diferente al paciente que viene a nuestro centro ya por alguna molestia, ya viene por algo, por algún motivo. Entonces yo creo que ahí hay un sesgo, ¿no? Y que también, digamos, es un sesgo a favor para que nosotros, que recibimos este tipo de pacientes con ciertas quejas, con algunas molestias, pues esta población nuestra ya es diferente. Y el uso de la idiotomía, yo creo que aquí, sí, como ha explicado el doctor Vital, hay algunas consideraciones que hay que hacer para poder, digamos, proceder con el procedimiento, ¿no? Y lo otro era, bueno, el estudio de, bueno, la clasificación del doctor Foster, que digamos es una clasificación un tanto epidemiológica también, y nos ayuda a definir fácilmente en grandes grupos de pacientes en sospecha de cierre angular primario, en cierre angular primario, o en glaucoma por cierre angular primario, no nos da el mecanismo muchas veces, ¿no? Digamos, nos sirve para clasificarlo epidemiológicamente, pero para dar el tratamiento no nos ayuda como esquema. Entonces, en ese sentido, yo creo que el VM, bueno, no he visto en tu plan vital dónde entraría el VM, si lo haces al inicio, si lo haces después de la idiotomía. Para mí en particular, creo que, digamos, es un elemento, una ayuda de diagnóstica importantísima que nos puede ayudar incluso a definir cuál es el mecanismo y si realmente, por ejemplo, una idiotomía nos va a ayudar o no nos va a ayudar si lo realizamos. Porque muchas veces tenemos pacientes, bueno, he tenido más de una ocasión algún paciente que, bueno, le digo, tiene un cierre angular, una sospecha de cierre angular, le vamos a poner su idiotomía y el iris está tan grueso que incluso me puede hacer mucha inflamación, o incluso puede hacer ifemas, etc. Entonces yo me pongo a pensar, pero de repente, haciéndolo una VM, pude haber cambiado mi plan de inicio, ¿no? De repente, bueno, aparte de haber medido y darme cuenta de que el iris era demasiado grueso y de repente mejor habría sido una irectomía, por ejemplo, ¿no? O si en la VM encontraba un abombamiento anterior, que me podía decir que con una idiotomía adecuada esto podría mejorar bastante, ¿no? Quería conocer un poco tu experiencia en este sentido. Bueno, Valdo, inicialmente estoy de acuerdo con la abordaje distinta entre lo que es poblacional, lo que es individual, y es exactamente esto lo que mencioné en mi charla. Hay que saber la diferencia entre una cosa poblacional, un estudio poblacional y un abordaje individual cuando el paciente llega a la oficina. Ahora, acerca de UVM, te digo una cosa, cómo veo el UVM en necesidad. No lo veo tan importante así como tú en el glaucoma de ángulo cerrado. Yo creo que en estos casos de iris gruesas, sin duda alguna, yo creo que es una ventaja, porque tú has mencionado, iris gruesas son difíciles de hacer. Iridotomía, inflaman más, algunas veces necesitan de más de una ocasión para hacer iridotomía. Entonces, yo creo que sería una situación importante del UVM. Ahora, del punto de vista de iris en plató, por ejemplo, ¿sería el UVM fundamental para diagnosticar iris en plató? Del punto de vista teórico, sí. Pero desde el punto de vista práctico, yo te digo que mismo los ojos con iris en plató necesitan de una iridotomía. Entonces tú vas a tener que hacer la iridotomía de cualquier manera. Y después de la iridotomía, uno puede gonioscópicamente también observar si hay algún indicio de iris en plató, observando la doble corcova con la gonioscopía de indentación. Del punto de vista de tratamiento quirúrgico, no mencioné directamente eso, pero mismo los ojos con iris en plató responden muy bien a la facoemulsificación del punto de vista anatómico. La gran mayoría, no más que 90%, van a abrir después de la faco. Y también del punto de vista de comportamiento de la presión intraocular. Así que yo creo que probablemente el UVM para mí la cosa más importante sería ver el grosor, el espesor de la iris y saber si será fácil o no
hacer la iridotomía en estos pacientes. Yo creo que sería para mí la situación más importante. Excelente, Waldo. Muchas gracias por participar, muchas gracias por tu pregunta. Estuvo súper buena. Y otra pregunta aparte que me están diciendo, ¿tiene en cuenta la iridectomía quirúrgica en la actualidad, en estos momentos? Mira, Juan Carlos, si voy a abrir un ojo para tratar un glaucoma de ángulo cerrado, que haga la facosificación, que saque el cristalino y no un pedacito de la iris. Ya saque el cristalino sin la iris. Sí, aló. Bueno, tú sabes que yo estoy casado con una uveóloga. Entonces, la experiencia ahí, bueno, la otra, Vanessa Valderrama, creo que aparece en la foto ahí. Aló, ¿sí me escucha? Estoy, ¿Aló? sí. Te escucho. Sí, Yo sí. entonces, tengo la oportunidad de ver algunos pacientes de uvea, ¿no? De uveitis. Entonces, hay pacientes que manejamos conjuntamente. Les hacemos, por ejemplo, una iridotomía en aquellos pacientes que tienen una uveitis con un iris bombé, y suele fallar bastante, ¿no? Hace una inflamación, a los 2-3 días nuevamente viene por el iris bombé y nuevamente viene por el iris... Aló, creo que salió. ¿Aló? No, se te escucha, Waldo. Sí, se escucha. Entonces, a veces hemos tenido que entrar y hacer una buena iridectomía en aquellos, por ejemplo, pacientes con una uveitis secundaria tuberculosis, que es muy frecuente que se pegue todo adelante y que una pequeña IP, aunque sea lo haga grande, una iridectomía con láser, o tuberculosis o BKH, por ejemplo, con una buena iridectomía bien periférica y grande, muchas veces hemos solucionado ese tipo de problemas, ¿no? Y que, digamos, lo vemos con cierta frecuencia y, digamos, y nos ayuda en el caso de las iridectomías en estos casos. Claro, en uveitis es distinto, ¿no? El manejo. Justo habló el doctor Barton hace poco acerca de manejarlo con una iridectomía quirúrgica que me parece que le lleva muy bien. Sí, mira, justamente en esos casos en donde... estamos hablando entonces de un glaucoma secundario. Claro, sí, ya, glaucoma secundario. Es otro tema, pero... Es un otro tema. Y la pregunta puede hacerse del glaucoma primario de ángulo cerrado. Ajá. El glaucoma primario de ángulo cerrado no hay por qué hacerlo. Estamos de acuerdo. Ahora tenemos la participación de otra doctora, la doctora Corina. Por favor, si quieres participar, comentar. Sí, bueno, buenos días. Bueno, doctor, muchísimas gracias por la charla, excelente charla. Básicamente es una pregunta, quizás un caso clínico, un paciente, digamos un paciente joven, hipermétrope, que tiene antecedentes familiares de glaucoma, y tiene al momento de la consulta llega con sus presiones normales y sin cambios a nivel del nervio óptico. Bueno, nos planteamos hacerle la iridotomía, se le hace la iridotomía y posterior a la iridotomía le realizamos una agonioscopía control y vemos que, por ejemplo, que en esa agonioscopía vemos este signo de la doble joroba y vemos que él entra dentro de este 40% que nos estaba conversando anteriormente de que no abrió el ángulo. En ese momento, tomando en cuenta obviamente que es un paciente joven y que tiene un cristalino claro, no nos vamos a plantear un FACO. ¿Usted en ese momento qué harías? ¿Pensaría la iridoplastía o definitivamente no la consideraría o simplemente le haría seguimiento al paciente, digamos un seguimiento más cercano? Entre las opciones todas, seguimiento más cercano. Es un paciente que tiene sospecha de cierre angular. Con antecedentes familiares, entonces la iridotomía fue indicada, muy bien hecha, y el paciente siguió con el ángulo cerrado después por una iris en plató porque tuviste la doble corcova, ¿no? Sí. Una cosa importante, ni todo paciente con iris en plató después de una iridotomía va a progresar para cierre angular primario. Y en realidad son pocos, ¿no? Si tú acuerdas del estudio ZAP, vas a ver que poco de estos pacientes, mismo sometidos a iridotomía, progresaron para ZAP. Yo creo que fueron como 19. 19 en 889.
Así que no se justifica, de mi punto de vista, hacer una iridoplastia o sacar el cristalino, mucho menos, en un paciente como este. Lo que para mí es importante en esta situación es seguirlo de cerca para observar si es un paciente que va a progresar para cierre angular primario o no. Si progresar para cierre angular primario, que es una otra situación, mi primera opción no sería iridoplastia, sería dos posibilidades. Una, medicación para reducir la presión. Otra, sacar el cristalino, que va a modificar todo el segmento anterior y el ángulo, y va a abrir este ángulo mismo con la iris en plató. Perfecto. Mirelia, Iridoplastia realmente ahorita usted no se la está realizando a ningún paciente, No. o sea, la está completamente descartada. Yo creo que es un procedimiento, en mis manos, es un procedimiento que funciona parcialmente y no por mucho tiempo. Y además provoca una inflamación que no es pequeña. Entonces, pesando el riesgo versus el beneficio, la gran mayoría de nosotros, te digo, está abandonando un poco la iridoplastia como un procedimiento a ser hecho. Gracias, Okay, Corina, doctor, por muchas participar. gracias. Muchas gracias. Acá hay una pregunta que nos dicen, ¿cuándo hace la iridotomía? ¿La hace superior o inferior y por qué? Bueno, esa pregunta es muy buena. Déjame decir que hace mucho tiempo hacía las iridotomías superiores bajo el palpadeo, ¿cómo se dice? Palpadeo, ¿no? El párpado. El párpado, sí. Superior bajo el párpado. Pero ahora los estudios más recientes sugieren que la iridotomía sea hecha temporal. Temporal, lejos de la borda del párpado. Y es lo que hace bien temporal en una cripta para facilitar. Y esto reduce mucho las chances de disfotopsia, que es aquel sentimiento muy poco confortable de luz entrando por la iridotomía. Eso es más frecuente cuando la iridotomía está cerca del menisco lacrimal. Entonces hay que afastar la iridotomía del menisco lacrimal lo más posible, y eso se logra haciendo la iridotomía temporal. Hay otra pregunta también muy buena. Cuando ya va a este paciente a hacerle la FACO, ¿este paciente ya le realizó usted primero la iridotomía o va de frente a hacerle la FACO? Lo que decía cuando comparaba los dos algoritmos más recientes. El primer algoritmo empieza con la iridotomía. Entonces te digo que hablando acerca de un paciente con cierre angular primario no agudo o un paciente con glaucoma primario de ángulo cerrado, ahí yo creo que sigo empezando con la iridotomía. Hablo acerca de la posibilidad de hacer la FACO como primera opción, pero la gran mayoría de los pacientes van a preferir la iridotomía en estos casos. Y si necesario, después hago la FACO. Esto no es verdad para pacientes con cierre angular primario agudo. Los pacientes con glaucoma agudo, como he dicho en la charla, yo prefiero controlarlos bien con depresión. Hago muchas veces paracentesis de la cámara anterior para sacar rápidamente el paciente de la crisis en la lámpara de lindura. Y después manejo la inflamación, reduzco la inflamación, facomulsificación en este paciente sin hacer iridotomía. Perfecto. Mirel, ¿tienes alguna otra preguntita? En los pacientes, doctor, aquí preguntan que no controlan la presión con la FACO. ¿Cuánto tiempo espera para hacerles la trave, en su experiencia? Buenísima pregunta. Depende un poquito del riesgo. Si es un paciente que tiene un glaucoma ya un poquito más moderado, pero un poquito más avanzado,
y donde las presiones intraoculares no se controlan ni un poco bien, mismo con medicaciones, acetazolamida incluso, este paciente va a tener que ser sometido a la trave más temprano, y algunas veces con 2, 3, 4 semanas, un mes, pero se puede esperar, se puede controlar la presión un poquito mejor con medicación. Yo espero un poco, al menos 3 meses, para entonces hacer una trave en estos casos. Pero todo va a depender de la presión y del nivel de glaucoma, de la gravedad del glaucoma. Después, ¿cómo es su tratamiento post-iridotomía? ¿Qué fármacos le da? ¿Cómo lo maneja? Yo utilizo siempre prednisolona, baja dosaje, Predmild. No sé si tienen Predmild en Perú o en otros países. Es prednisolona en concentración menor. Uno tiene Predport y Predmild, ¿no? Yo utilizo Predmild 5 veces al día por una semana. Y bueno, antes del procedimiento siempre brimonidina para reducir el riesgo de sangramiento intra-láser, ¿no? Brimonidina es un potente vasoconstrictor de todo el segmento anterior y reduce mucho las chances de un sangramiento de iris con el láser. Pero no lo utilizo después del procedimiento. Antes, brimonidina, después prednisolona, baja dosaje, 5 veces al día por una semana. Pero antes también la pilocarpina, me imagino. Sí. 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 Siempre. Es el básico. Básico la pilocarpina. Como 3 gotitas de pilocarpina cada 5 minutos. Ajá. Y entonces tenemos la pupila bien pequeña, la iris bien finita, un poquito más fina y más fácil de hacer. Excelente. Mirel, ¿ahí tienes alguna otra? Solamente preguntan en cuanto a la brimonidina, ¿cuánto tiempo antes la coloca? 5 minutos suficiente. Excelente, doctor. Quedan puras felicitaciones. Parece que se han contestado todas las preguntas con el último algoritmo que presentó. Y muchas gracias por la charla. Fue sumamente interesante y provechosa para todos. Qué bueno. Muchísimas gracias, Juan Carlos, a todos que estuvieron presentes. Y bueno, si hay dudas, alguna cosa que se quieren encaminar eso por email, con lo mayor placer voy a responder a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Vital. Ha sido un honor tenerlo por aquí y que participe en nuestros webinars, que, bueno, hoy día lo ha hecho súper interesante. Muchas gracias. Gracias. Bueno, abrimos los micrófonos. Excelente. Hay que darle las gracias al doctor Vital. Un aplauso. Gracias. Bravo. Excelente. Genial. Chao. Excelente. Muchas gracias a todos por participar. Les mando un abrazo. Cuídense. Gracias. Sí, tenemos ahí la charla del lunes 27 para que no se la pierdan con el doctor Félix Gil. Tips para la evaluación de una papila sospechosa en glaucoma. Sumamente interesante. Súper buena, sí. Nos vemos el lunes entonces, misma hora. Excelente. Gracias, Mirel. Nos vemos. Bueno. Hasta luego. Felicidades. Bye. Gracias, doctor Kurz. Un abrazo. Chao. Chao, Gustavito. Muchas gracias. Listo. Chao, Mirel. Gracias por todo. Gracias, Doc. Buen día. Buen día.